Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Vamos a volver donde está trabajando Juan Pedro, que llegaban las autoridades. Juan P. Alrededor de 200... Exactamente, está hablando el ministro de Seguridad, Jorge Laña. Dijo alto acatamiento por parte de la gente a las restricciones que rigen desde el viernes. Lo escuchamos. Cuando vos coadyuvás a propagar una epidemia y resistencia a la autoridad, si estamos hablando de la entidad y la cantidad de habitantes de Rosario, alrededor de 200 personas es muy poco. Ojalá fuera cero, pero no lo vamos a lograr, ¿no? 1.400 o 1.500 identificados. Hemos desbaratado alrededor de 20, 25 fiestas clandestinas. Solo dos de ellas con la intervención de fiscales. Secuestro también de 25 o 30 automóviles. En concreto, estamos muy satisfechos, como dije antes, del trabajo que se ha hecho en conjunto entre municipio y provincia y del cumplimiento que los rosarinos han tenido, rosarinas, de esta restricción. Ojalá en el 3 de mayo estemos acá celebrando que la cuota de contagio, la curva ha descendido y que las camas críticas también han descendido, porque va a empezar otra etapa. Es así que va a ser una evaluación mucho más profunda con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Ministro, en materia deportiva, el fin de semana hay clásico, ¿cuál es la recomendación y también qué medidas van a tomar con respecto al Ministerio de Seguridad? Ya están todas las medidas consensuadas con los clubes, con el municipio, y más allá de que se juega sin público, va a haber cordones de control alrededor de la cancha, y estamos con otras medidas que estamos trabajando que todavía no las podemos dar a conocer porque no se han concretado, pero me parece que van a coadyuvar mucho a bajar la circulación. Veremos, pero está desde hace muchos días que venimos trabajando en el tema del clásico, aún antes de que se hayan dictado estas restricciones. Ministro, usted puede... parques en las plazas, porque son lugares donde se congrega la gente, donde hemos visto imágenes de hinchas festejando, sin barbijo, gran cantidad de gente. Son los lugares más difíciles, sobre todo cuando hay buen tiempo y la gente sale de su encierro, ¿no? O disfruta un momento. Lógicamente que tenemos que redoblar el esfuerzo ante el triunfo de uno u otro. Siempre va a haber algún desavenido, eso lo estamos teniendo en cuenta y vamos a reforzar. Ministro, están pidiendo la posibilidad de suspender el fútbol. ¿Qué le parece para la provincia de Santa Fe? Mira, las decisiones que toma la Superliga en conjunto con el gobierno nacional son para toda la Argentina, no van a ser, si se toman, no van a ser para una provincia determinada. ¿Pero está de acuerdo que se tome esa determinación? Mira, todo depende de lo que Salud nos diga. Si la curva de contagio sigue ascendiendo, la verdad que sería una medida sensata. Intendente, esta mañana la ministra de Salud, Sonia Martorano, no descartó alguna medida más restrictiva en cuanto al horario en Rosario. ¿Están evaluando esto desde el municipio, algún cierre nocturno más de lo que ya hay? Mire, también la evaluación que hace. Acá es muy importante entender algo. Cada medida que uno toma, el resultado de la medida se ve una semana, 10 días después. Nosotros recién vamos a ver esta semana el impacto de la restricción de 0 a 6. Y vamos a ver, seguramente sobre el inicio de la semana que viene, como decía el ministro, el impacto de la medida de esta semana. Nosotros tenemos que garantizar el cumplimiento de lo que vamos adoptando, porque si no la mecánica que yo veo en la Argentina es que se está discutiendo lo que viene antes de hacer cumplir lo que tenemos. Estamos haciendo una evaluación muy positiva, comparto el análisis del ministro, con las fuerzas, con la interacción de provincia, municipio y nación a partir de las fuerzas federales, de una medida compleja que era la restricción a las 21 horas, sobre todo los días más complejos, que era viernes, sobre todo viernes y sábado. Bueno, vamos a cumplir esta medida, porque si no también es muy difícil orientar a la sociedad si todo el tiempo estamos hablando de la sota. Entonces, esta es la medida que tenemos que cumplir. Cuando esta medida veamos el impacto sanitario, sobre todo en ocupación de camas, la ocupación de camas nos va a marcar la necesidad o no de mayores restricciones, porque claramente el único punto que no se puede estirar es el de la necesidad de poder atender a cada paciente. Pero tenemos que mirarlo eso con detenimiento día a día y no confundir todo el tiempo a la sociedad, porque si no, no está claro qué es lo que está rigiendo y qué es lo que no. Acá lo que rige es una medida que tiene que ver con todo lo que el fin de semana genera aglomeración a partir de las competencias deportivas y sobre todo con una restricción nocturna muy fuerte después de las 21 horas, que se está garantizando en el cumplimiento
a veces en el horario nocturno o como ayer, donde también ha habido procedimiento de las fuerzas en horarios previos a las 21 horas, pero con reuniones clandestinas que no se pueden dar tampoco de día. Hay un tema importante que tiene que ver con la ocupación de camas críticas, porque se sabe que en su gran mayoría, en mayor porcentaje, es de personas hospitalizadas por violencia o por accidentes de tránsito. Lo importante es, ¿el fin de semana eso se redujo? Sí, nosotros accidentes de tránsito, eso sí ya podemos dar el dato. Cuando uno compara abril con la restricción de 0 a 6, con los 2 meses anteriores, hay una reducción muy marcada de episodios de siniestros viales. Obviamente pensamos que con la reducción de las 21 horas eso no solo se va a sostener, sino que se va a incrementar, es decir, que vamos a tener menos incidentes. Hechos de violencia hemos tenido, eso después lo puede expresar, hoy lo escuchaba el jefe de la policía que está aquí, también se nota porque obviamente la restricción nocturna genera un control en la calle más duro en horario donde esos hechos se producen. Y lo vivimos el año pasado también cuando teníamos las medidas más duras. Pero bueno, eso también hay que sostenerlo porque como bien decís, la ocupación de cama acá no es mayoritariamente COVID. Hoy también la provincia, la ministra de Salud, anunció una medida que es la suspensión de las cirugías programadas, es decir, poner todo el esfuerzo para disponer de más camas, prorrogando por un tiempo. Entonces, con todas estas medidas, más los planes de contingencia, más las medidas de restricción, ¿a qué aspiramos? Bueno, que con esto sea suficiente, a no tener que ir pensando más restricciones, por lo menos en nuestra región. ¿Por qué? Porque vamos a terminar la semana con más de 200.000 personas vacunadas en la ciudad. Si ustedes ven la curva, por ejemplo, de mayores de 70 años, comparado con el año pasado, van a ver cómo los casos de personas mayores de 70 años han disminuido en la internación. Ahora estamos por completar mayores de 60 años, entre esta semana y la otra. Seguramente se va a dar lo mismo. Cuando reduce eso, la población de riesgo se reduce, la ocupación de camas críticas baja. La ministra dijo que no se cumplen con las restricciones. La ministra, en relación al tema de la competencia deportiva y el hecho de funcionamiento, vamos a ajustar, le pedí algunos hechos puntuales, sobre todo creo que mencionó algún partido de fútbol. Lo estamos tomando. En la actividad, insisto, 10 personas pueden jugar, como en todo, el mantenimiento de la distancia, el modo de funcionamiento, en algunos casos puede haber habido algún torneo, como lo hacemos. O sea, miren, el acatamiento nunca es al 100%, siempre hay gente que va a hacer algo que esté en contra de la norma. Nosotros estamos precisamente, y es lo que el ministro expresa, en un trabajo conjunto para que la norma se cumpla. Si la norma es pareja para todos, el nivel de aceptación crece, es lo que hemos visto en el fin de semana, y cuando hay una excepción vamos a intervenir. Pasa justamente con los parques, porque la imagen del fin de semana con los parques plagados de gente, quizás la restricción a las 9 de la noche se cumple, pero a las vistas en los parques no se está cumpliendo. Nosotros no tenemos que ser contradictorios en algo. El aire libre, la ventilación, es una barrera contra el contagio. Es una actividad menos riesgosa. Entonces, porque si no es como que quedamos todo el tiempo revisando lo que le decimos a la sociedad y eso es un problema. Un día como hoy o un día como el de ayer, es claro que la gente, mientras la gente vaya a un parque y obviamente disfrute del espacio público al aire libre, es mejor que esté encerrada en una casa haciendo una fiesta con 20 personas. Ahora, si en un parque hago una actividad con 100 personas, obviamente se aumenta el riesgo. Entonces, la cultura de ocupar el espacio libre vale. Ojalá tuviéramos los meses por delante este clima, porque entonces estaríamos más al aire libre, las puertas abiertas, ventiladas. Entonces nosotros tenemos que tener lugares ventilados y distancia. Y en lo posible el uso del barbijo. Miren, queremos insistir, y lo vamos a insistir, con lo que se llama de algún modo la reducción de riesgo. Si nosotros vamos a un bar, no nos saquemos el barbijo hasta que nos traigan la comida. Hagamos el pedido con el barbijo, cuando viene la comida o el café, obviamente nos lo sacamos, terminamos de comer y tomar y nos lo ponemos. Son hábitos de cuidado que le recomendamos a la población porque es el momento en que necesitamos mayor cuidado. Pero sabemos, y eso lo ratificamos, que todo lo que sea al aire libre o ventilado es mucho mejor que en lugar cerrado. El problema que vamos a tener es que en los meses por delante, en las semanas por delante, son las semanas donde cuesta más usar el aire libre. Estamos claros en esto y consistentes. La restricción nocturna es una restricción que tiene que ver con evitar la reunión privada, que es donde se dan los casos. Nosotros no tenemos muchos casos generados en un parque, tenemos muchos casos generados en un asado de 30 personas en una casa. El gremio de docentes del sector
privado, no sé si le compete a usted, pero le pregunto, ¿está pensando en una posibilidad de cambiar el horario de clases, teniendo en cuenta que se vienen días de más frío y demás, para tener más luz solar y menos frío para los chicos? ¿Es una posibilidad que se analiza? Bueno, obviamente lo definirá la ministra de Educación, pero entra dentro de la línea de lo que estamos hablando, es decir, todas las medidas que tienen que ver con sostener una actividad con menor riesgo, como en las escuelas es muy importante la ventilación, también es importante que no tengamos bronquiolitis, ¿no?, en los chicos. Entonces, a medida que nos acerquemos al invierno, claramente, miren, todos sabemos que hay una discusión con el sector cultural. Estamos pensando también que la actividad cultural cuando vuelva sea en un horario temprano, por dos razones. Por la restricción nocturna, pero sobre todo porque el clima, es decir, nosotros no estamos acostumbrados a hacer recitales al aire libre en junio, pero claramente hoy va a ser una posibilidad. Claramente eso va a requerir que el horario sea más temprano y lo estamos charlando. Siempre hay que pensar la actividad ligada al riesgo, eso es fundamental. Gracias. La palabra del intendente, la palabra del ministro de Seguridad, Jorge Lania. Con un dato, si se quiere, alentador dentro de la situación compleja, ¿no? Escuchamos a la ministra hoy de Salud de la provincia advirtiendo que estamos en emergencia sanitaria. ¿Por qué digo alentador el dato que voy a decir ahora y lo decía el propio intendente? Porque la gran mayoría de las camas críticas están ocupadas por casos de violencia y casos de siniestros viales. En los últimos días, con las restricciones, eso viene bajando, ¿sí? La cantidad de siniestros viales por lo menos, y por lo tanto la cantidad de camas que se pueden ocupar de aquí en adelante. Y estiman que con las restricciones bajará aún más. Por lo tanto, dentro de toda la situación compleja y preocupante, ese sí que es un dato alentador. Claro, Juan Pedro, y como decía el intendente también, uno está esperando a ver qué pasa con las restricciones que empezaron a funcionar este fin de semana.